Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Restrepo Aguirre. Yo soy arquitecto docente de la Universidad Santo Tomás. Hoy les vengo a contar una historia que, si me permiten, por acá voy a compartirles. Eh, que me parece muy interesante que ustedes conozcan de nuestra ciudad, eh, de la ciudad de Medellín. Yo inicialmente me presento, soy, como les dije, docente de la facultad, soy arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia, y soy docente de proyectos de grado de la Facultad de Arquitectura de la Santo Tomás y coordinador del área de proyectos. Tengo una oficina que se llama TEA Arquitectura, soy socio fundador de ella junto a la arquitecta Ana María Estrada Gil, acá en la ciudad de Medellín, y he participado en diferentes tipos de proyectos a lo largo de mi carrera. Hoy les vengo a contar un cuento sobre la ciudad en la que vivimos, pero centrado en un espacio que normalmente no comentamos cuando estamos hablando de todos estos temas de desarrollo urbano de nuestra ciudad. Nuestra ciudad que, como ustedes bien lo saben, recientemente ha sido eh, muy llamativa por temas de ordenamiento territorial y planeación urbana. Hemos logrado cambiar radicalmente una postura de una ciudad violenta en los noventas, de ser nombrados la ciudad más violenta del mundo, a ahora ser un referente de desarrollo y de transformación urbana. Eh, a raíz de esto se han desarrollado una cantidad de proyectos eh, interesantísimos, entre ellos, por ejemplo, de la Comuna 13, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, un barrio que en su momento tuvo un gran deterioro social al cual no se podía ingresar, y hoy en día es uno de los espacios más visitados por turistas de nuestra ciudad, y atrae una cantidad de inversión y de personas que vienen diariamente a conocer este entorno de la ciudad. Pero el cuento que les voy a contar hoy, además de todo esto, creo que va muy relacionado al desarrollo urbano, pero va relacionado a una zona de la que no hemos hablado mucho, y es la zona norte. En algún momento se llamó Nuevo Norte a esta zona, y es una zona que inicialmente tenía la intención de convertirse en el motor de un distrito de innovación. Ese era el plan desde la alcaldía. Tener este distrito de innovación, que ven ahí algunos planos y algunas intenciones de todo este distrito, y una cantidad de proyectos que se alineaban a una intención de ciudad. Eso es lo que les voy a contar un poco hoy, cómo desde la Alpujarra, desde este punto que está acá, hasta el Centro Cultural Moravia, todo este eje estructurante urbano se volvió muy representativo para nuestra ciudad, y alrededor de ese eje estructurante se fueron desarrollando una cantidad de proyectos que yo sinceramente espero que ustedes puedan conocer de primera mano. Iniciamos claramente, y ese eje estructurante tenemos que hablar y tenemos que decirlo: el Paseo Carabobo, la transformación urbana del Paseo Carabobo, la peatonalización de esta zona, motivó toda esta fue la que realmente motivó toda esta transformación. Esta es una imagen de esa vía Carabobo, justo al frente del Museo de Antioquia, en la Plaza de Botero, uno de los elementos más representativos de todo este eje. Pero hay que decir que esto inició en la parte sur, con este espacio muy representativo de nuestra ciudad, donde se pueden reconocer diferentes épocas a lo largo, pues, o en una sola imagen. Están los edificios Vázquez y Carré de 1893. Está la Plaza Cisneros, o hoy Plaza de las Luces, que es de 2013-2005. Está la Biblioteca EPM del 2005. Está, después del 2009, una cantidad de centros comerciales, edificaciones y demás espacios que se desarrollan alrededor, y vemos edificaciones entonces de diferentes tipos de épocas en una misma imagen. Por acá, para que lo recuerden, está la Avenida San Juan, y por acá se ve un poquito del metro de Medellín. Al frente, cruzando la Plaza de las Luces, está el centro administrativo, la Alpujarra, donde está la gobernación y la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Este espacio, como lo ven ahí, antes era
El mercado Guayaquil, el mercado principal de nuestra ciudad. Aquí lo estamos viendo de norte a sur. Al fondo vemos la estación del ferrocarril de Antioquia. Esta es una imagen de 1916 y esta era la vista de ese espacio muy habitado, muy transitado, parte de nuestra cotidianidad, donde se empezaron a erigir incluso esculturas a nuestros próceres y un desarrollo. Esta imagen ya es de vista de sur a norte, por allá vemos el Palacio Nacional y todo este eje como se empezaba a volver un motor o un distrito, un motor de un distrito de innovación desde los años de 1920. Esa zona, el, el- el- el espacio del sector popular de Guayaquil, era el punto de intercambio comercial del Valle de Araurá. Aquí llegaban, como la estación está al fondo, llegaba el ferrocarril, llegaba a este mercado y aquí se empezaban a distribuir todas las mercancías que llegaban a nuestra ciudad. Aquí están el Vázquez y el Carril nuevamente. Entonces, miren esta foto de 1930. Hay un tema de distribución comercial muy fuerte en este espacio. Llega un momento en el 37 que la plaza tiene su primer incendio. La plaza de mercado se incendia, tiene un, se ve comprometida gran parte de su infraestructura y empieza en sí un deterioro de un espacio que era muy popular. Esta imagen es de 1953 en uno de estos marchas y procesiones que siempre terminaban en la parte administrativa de la Alpujarra. eh, Marchas multitudinarias y vemos cómo ese mismo edificación, ese mismo espacio, ese mismo mercado sigue siendo parte de ese paisaje y de esa noción pues de ciudad y cotidianidad de la ciudad. Por acá vamos el Vázquez, y todo este perfil que nos representa dentro de nuestro valle. Esta es una imagen de 1965 donde vemos el mercado y todo lo que sucedía alrededor de ella y una actividad constante, comercial, de personas, flujo de personas y demás, muy representativo y muy importante para nuestro sector. Y esta es la avenida Carabobo, toda esta que viene acá detrás del Barx y el Carret, toda esta avenida que viene acá, que es la que les mencionaba, que es el eje estructurante de esa transformación. Vemos como en 1962 entra en decadencia y se empiezan a popularizar todos una cantidad de mercados itinerantes, informales, alrededor de la estructura que quedaba por un segundo incendio, el ferrocarril al fondo todavía, pero miren la degradación de ese espacio que antes era tan imponente y tan importante dentro de la ciudad. Esta era la infraestructura que en 1970 se veía y la avenida San Juan ya se volvía una avenida importante. Aquí la escultura del ingeniero Cisneros, que es el ingeniero que ideó todo el ferrocarril de Antioquia, por eso se erige al frente de la estación ferrocarril, y aquí la vía con el Vázquez, como lo ven ahí al frente. Pero entró en un deterioro que se denominó incluso en los 80 como el Pedrero y empieza a tener esta consideración que rápidamente tuvo que tener cierta transformación y cierta intervención por parte de la administración porque este era el frente de la parte administrativa de la ciudad. Y tenía esta imagen en los 80, donde ya era un parqueadero y había una cantidad de comercio informal alrededor. Como ven, hay un caos, un orden diferente, digámosle por no decir desordenado, pero una ciudad que estaba creciendo en el centro, y unos espacios pues que se estaban deteriorando fuertemente en esta zona. Llega la avenida San Juan, como lo ven ahí se amplían muchos carriles, una nueva infraestructura con un separador vial, aquí está el ferrocarril de Antioquia, esas fotos tomadas de la alcaldía, desde el sector de la Alpujarra. Ya ven aquí el metro de Medellín, por allá está el Coltejer, y ven cómo este espacio se empieza a recuperar urbanamente, tanto así que en el 2000 pues se termina de consolidar esa manzana como un parque, se eliminan las edificaciones y queda un gran parque. Ese parque sale a concurso de arquitectura pública y se desarrolla esto que es ahora conocido como el Parque de las Luces, donde antes era el centro, el mercado, la zona comercial más importante de la ciudad. Ahora está el Parque de las Luces, la biblioteca de PM, el Vázquez y el Carré totalmente renovados, eh, Plaza de la Libertad, la Alpujarra con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, los juzgados,
el ferrocarril de Antioquia y bueno, y todo un desarrollo urbano muy impresionante y ven cómo acá se recupera todo el tema peatonal. Y empiezan a aparecer una cantidad de edificaciones a lo largo de este eje que siguen ahora constantemente transformando nuestro centro. Empezando, como les mostraba ahorita, la Plaza de la Libertad, que también fue un concurso público del que tuve el honor de hacer parte del equipo de diseño ya al final. Estaba muy joven pues cuando entré a esta oficina y empecé a diseñar algunos detalles en la época de construcción. Esa es una foto muy inicial del edificio. Luego nos llega esta segunda fotografía que es ya mucho más en la época actual. Esta es la condición actual de ese bosque, esos árboles, y por allá vemos que ya se crece el edificio de hoteles que había quedado inconcluso. Y bueno, esta es la condición de un espacio que se pensó a largo plazo de esa Plaza de la Libertad, que es donde es una parte de función de oficinas de la Gobernación de Antioquia y Telemedellín. Pero al otro lado, esa es la zona sur, a la zona norte está el edificio de Ruta N, un edificio que llegó con la intención de ser el hito transformador de este distrito de innovación, en donde la intención era hacer pedagogía empresarial, ayudar a pequeñas empresas a que se formaran y sobre todo en temas de tecnología y innovación, pues que se formaran allí, que crecieran, que aprendieran de toda empresa como para que se volvieran un referente, nuestra ciudad se volviera un referente en temas empresariales. Y por eso entonces aparece Ruta N con la intención de fortalecer como esta nueva idea, complementando otros equipamientos como este, por ejemplo, que es el orquidiorama, que está en el Jardín Botánico, un par de cuadras más arriba de Ruta N. Dentro del Jardín Botánico, que era un espacio también cerrado, se abre al público, se construyen ciertas instalaciones, entre ellas el Orquidiorama, y está esta edificación que hoy alberga, digamos, uno de nuestros momentos más representativos, que es la Feria de las Flores y el tema de las orquídeas, y se hacen exposiciones, se hace la Feria del Libro, se hace una cantidad de eventos en este espacio que se volvió muy representativo para nuestra ciudad. También al frente está el Parque Explora, un centro eh, de atractivo turístico, porque la intención es entrar y conocer en un edificio interactivo donde está incluso uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica. Hay unos espacios para conocer una cantidad de nuevas informaciones, y el Parque Explora se vuelve un referente también de estas nuevas modalidades de emprendimiento y de gestión de proyectos, ¿cierto? Entonces se vuelve todo un centro muy interesante que incluso tiene su mismo equipo, su propio equipo de diseño incluido. Y al norte, para finalizar este gran eje, pues está el Centro Cultural Moravia, que es una de las últimas obras del maestro Rogelio Salmona, la única que tenemos en pie hoy en Medellín, porque la casa que tenía antes pues ya no está, ya no está en la ciudad, pues la tumbaron. Entonces solo nos queda esto del maestro Rogelio Salmona, que es el remate allá cerca al Cerro de Moravia, y es el remate de todo este eje del Paseo Carabobo. Sobre este mismo espacio también está el Planetario de Medellín, está la Universidad de Antioquia, bueno, está otros espacios que ahorita les voy a comentar un poquito de ellos. Me gusta hablar de este planetario que está sobre el Parque de los Deseos, porque yo hice parte del equipo que hizo la renovación interior de ese planetario de Medellín. Un planetario de Medellín que lo que intenta a su interior con esa renovación es abrir todo el espacio público del primer nivel y que se vuelva un edificio en realidad público, que la gente pase a través de él y que pueda comunicar desde Ruta N, la Universidad de Antioquia, Parque de los Deseos, y pase a través del planetario de Medellín y llegue al Jardín Botánico, al Parque Explora y al Parque Norte. Pero este resumen se los quería dar porque quería hablar de este proyecto, que este proyecto, pues tuve la fortuna de ser el coordinador desde la concepción inicial hasta la puesta en funcionamiento ya construido. Este es el MOVA, el Centro de Innovación del Maestro. Entonces les voy a contar un poquito la historia del MOVA para complementar este tema del nuevo norte de Medellín. El MOVA nace como una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, eh, que contrata al Parque Explora, efectivamente, sacan una licitación pública para que desarrollen el diseño del nuevo centro del maestro en la ciudad.
que quería cambiar un poco el paradigma pedagógico de la ciudad. Y sale este lema que se llama Medellín construye un sueño maestro. Esa era la intención como principal de, de esta nueva sede. En paralelo, Parque Explora, como les digo, que ya tienes todo su equipo de diseño y de contenido, empiezan a desarrollar una nueva mentalidad pedagógica en la ciudad para poder implementar dentro del programa del MOVA, de este nuevo centro, de esta nueva infraestructura. Muy relacionada con estos tres ámbitos, el ser para dialogar, saber para crear y crear para innovar. Y desde la parte metodológica me quedo con esto de aprender haciendo y enseñar demostrando. Eso va a ser muy importante en el desarrollo del proyecto. Tenemos varios momentos en ese, o varios elementos enumerados para el desarrollo de este proyecto. El primero es el proceso participativo. Se hizo un trabajo muy de la mano con los educadores, profesores de la ciudad. Se hicieron varias reuniones con ellos, varios talleres en los que se empezaron a decantar, digamos, todas esas necesidades que tenían los docentes de la ciudad. Se hizo también con este proceso participativo el MOVA Móvil, que era es un elemento, pues un carro que hacía unas instalaciones itinerantes en algunos espacios pedagógicos con el fin de incluir a esas personas que no estaban en los talleres. También se hicieron este tipo de charlas dentro de esos procesos participativos, donde vinieron maestros de toda clase, desde Álvaro Restrepo, que viene desde el Colegio del Cuerpo de Cartagena, a enseñarnos cómo eran los espacios para bailar y para el movimiento, o la arquitecta Rosan Bosch, es una interiorista muy destacada de Países Bajos, que al grupo de interiorismo pues les dio ciertas cátedras de cómo vincular el diseño interior con la arquitectura y en fin, una cantidad de maestros que venían a dar charlas al Parque Explora dentro de su programación habitual, pero de una vez los vinculamos al proceso de creación y de pensamiento del proceso del MOA. Como una segunda instancia, tener en cuenta que nosotros dentro de ese pensamiento creativo siempre teníamos muy presente que este espacio era un nodo estratégico ambiental y un motor para ese distrito de innovación que les decíamos al principio. Por acá están viendo el render del MOVA que está dentro del lote del Parque Norte, el Parque Explora, todo el Jardín Botánico con el Orquidiorama. Por acá a la derecha se vería un poco el Centro Cultural Moravia. Acá está el Planetario de Medellín, acá está la Caja de la Música. Esta es la Universidad de Antioquia. Por acá aparecería luego Ruta N y acá está todo este eje que les mostraba ahora con el Metro de Medellín y demás, como lo ven en esta imagen. La IPS universitaria, la Universidad de Antioquia, todo el Parque Norte, incluso hasta el Cementerio San Pedro y todo el tema del metro. Esto nos daba la posibilidad de tener un edificio que estaba en un lugar estratégico, tanto para la conectividad ambiental como para el desarrollo urbano de este nuevo sector de la ciudad. Este es el lote es el parqueadero, era el parqueadero del Parque Norte, que es el parque de diversiones de la ciudad, y sobre el cual teníamos que hacer una decisión de trabajo. Aquí está el Orquidiorama, el acceso al Orquidiorama, el Parque Explora, el Planetario de Medellín, Ruta N, aquí sí ya lo ven completo, todo el tema de la Universidad de Antioquia y el eje fundamental de todo esto que es Carabobo y todo lo que estaba conectando desde la parte sur hasta esta zona. Esta es la intención, esta es la imagen objetivo que tuvimos en un inicio cuando entregamos los diseños de este proyecto, que era un edificio atomizado, con una conectividad mimetizada dentro de la vegetación, con una conectividad ambiental muy poderosa y fuerte entre el Parque Norte y el Jardín Botánico, con toda su vegetación exuberante. Pero siempre quisimos eso, que fuera un edificio que mantuviera el perfil de la ciudad, el perfil del paisaje. No, normativamente podríamos tener los pisos que quisiéramos, pero quisimos mantener, digamos que a través de esa lectura del contexto, mantener una altura que respetara la Universidad de Antioquia, que respetara el Parque Explora, que respetara el Orquidiorama y mantener ese perfil urbano de esa nueva zona norte, a pesar de que tuviéramos la libertad de crecimiento, pero siempre respetando el contexto y haciéndolo parte de un sistema un poco mayor. Y por eso es que ven en nuestros perfiles urbanos, pues una intención de cuidar esa misma linealidad con la que ya venían. Como tercer elemento está entender los lugares
de encuentro para la comunidad de maestros. Dentro de los talleres participativos que se hicieron, era uno de sus comentarios que querían tener espacios para ellos mismos conversar de sus diferentes especialidades y crear una comunidad académica en torno a esas discusiones. Entonces, por eso, digamos que los espacios que nosotros planteamos dentro del diseño para circular eran un poco más amplios de lo normal para que las personas se pudieran encontrar en ellos. Aquí les marco unos cuantos. Este es acá abajo en el Parque Explora. Este es el acceso por el auditorio, y estas zonas blancas en realidad eran espacios de estancias donde pretendíamos que las personas se encontraran, conversaran, hablaran y compartieran conocimientos. Más o menos esta era la imagen objetivo. Aquí estamos viendo el Parque Explora, aquí estamos viendo dos volúmenes, el del cuerpo y el de la imagen, que ahorita les voy a comentar un poquito más de ellos. Pero nuestra intención era esa, que acá las personas se pudieran sentar a hablar y a conocerse entre ellos, a conocer sus disciplinas. Había un cuarto elemento que es la arquitectura para aprender haciendo y enseñar demostrando, que como lo vieron en esa vocación del contenido que estaba generando Parque Explora, pues para nosotros era relevante. Cómo los maestros podían aprender a través del acto mismo de enseñar. Entonces, estas son actividades que se hicieron con los maestros en varias partes, en varios colegios, en varias instituciones, incluso en el mismo Parque Explora, para entender ellos cómo enseñaban, para ver cómo podríamos desarrollar actividades similares en el proyecto mismo. Y entonces aparecen algunos espacios multifuncionales de aprendizaje que son simplemente aulas tradicionales o aulas convencionales, como con este estilo, donde se impartirán clases y demás, pero miren la relación con el exterior, siempre esa relación con el exterior, muy dinámicas, muy flexibles. Y también laboratorios, que en este caso estaban estos tres, que es el laboratorio de bricolaje, que es donde las personas, pues es el centro en realidad del edificio más grande. Miren que todos los espacios están abiertos, dispuestos a visualizar qué actividades se están haciendo ahí en bricolaje, qué se está gestionando ahí, qué se está maquinando, qué se está produciendo. Hoy sirve para unos grandes eventos. El laboratorio de ciencias, que es un poco más hermético, cerrado, como por los temas que se tratan y se manipulan en esta zona. El laboratorio de cocina, que no es para desarrollar alimentos consumibles, sino para experimentar con los alimentos, que eso nos pareció muy bonito y muy interesante. El laboratorio de creación audiovisual, que bueno, aquí les muestro esta escalera que nos dábamos ciertos lujos, pues de poder diseñar algunos espacios así más escultóricos, pero siempre esa relación con el exterior, con el paisaje. En este laboratorio, pues la idea es que aprendieran a hacer videos cortos, edición y demás. El laboratorio de investigación, que ya era más tipo oficina, pues de co-creación de espacios, pero siguen habiendo esta relación con el paisaje, con el exterior siempre. El laboratorio de lecturas, que es un centro de consultas pequeño que está en la parte superior. El laboratorio del cuerpo, que es el que les decía que el maestro Álvaro nos ayudó a terminar de tecnificar con el uso del piso, los espejos a tal altura, una cantidad de elementos, pero que nosotros desde la arquitectura queríamos que se abriera y aprovechara el espacio exterior donde le llamamos este tejido conector, este espacio de encuentro, para seguir desarrollando las actividades, y fueron como una expansión del área. Lo mismo con el laboratorio de expresiones artísticas o el laboratorio de la imagen, que tenía otras especificaciones técnicas en su materialidad, pero que también tenía desde la arquitectura la intención de que se abriera hacia el espacio externo. El auditorio, que es este que da hacia la calle, que tenía una condición, van a ver una imagen que está ubicada aquí debajo de esta pérgola, no al interior, con la intención de que tuviera una doble gradería, una gradería más hacia la urbana, más pública, y si uno extendiera esta imagen hacia la izquierda, vería el auditorio en su parte interior, con la intención de que en algún momento se abriera, el escenario quedara en la mitad y hubiera una duplicidad de la capacidad misma del auditorio. Un quinto momento o una quinto, no sé cómo llamarle a esto, como estrategia puede ser, o como norte, entender que estábamos dentro de una ciudad de escuelas. Estaba la universidad, la IPS universitaria, Ruta N, el Planetario de Medellín, el Jardín Botánico, el Parque Norte, o sea, todo esto, el Parque Explora. Estábamos inmersos en una ciudad que constantemente estaba en búsqueda, o esos espacios, estos equipamientos estaban en búsqueda de una pedagogía, de una nueva pedagogía, de un crecimiento intelectual que era urbano. Desde lo urbano se estaba pensando en cómo las personas podían aprender de los diferentes sistemas. Por eso el edificio le da cara con una galería
a esa vía, aquí vemos la entrada al Parque Norte y vemos como una galería donde se pueden hacer exposiciones itinerantes, un edificio muy bajo que siguiera esa misma altura que se estaba teniendo en el contexto, pero que sirviera también la misma fachada sirviera de pedagogía y de escuela para las personas que pasaban alrededor. El tema del bricolaje, como les contaba ahorita, el laboratorio de bricolaje, como desde todos los puntos, desde las oficinas, desde los corredores, desde las otras aulas, se podía ver lo que se estaba haciendo en bricolaje, entonces siempre estábamos en ese tema de conocer, de aprender, siempre. Y bueno, finalmente unas imágenes de ese edificio. Aquí están viendo, por allá se ve bricolaje al fondo. Estas son las oficinas, estas las graderías que están en la parte de atrás. Esto es una imagen como en contravía del render que veíamos ahora, que el render estaba desde acá hacia acá. Aquí vemos las cubiertas del laboratorio del cuerpo y la imagen, que también la intención es que la vegetación nos sirva como huertas o como siembra de vegetación que nos pudiera ayudar al aprendizaje también y fueran pedagógicas. Aquí vemos fotografías del bricolaje, cómo se usa en realidad hoy en día, esa escalera inmersa dentro del jardín, viendo siempre hacia el exterior y hacia el lago del Jardín Botánico, perdón, del Parque Norte. Y esta es una imagen de ese edificio que finalmente no dista mucho de ese render. Esta es una imagen que yo tomo personalmente con un dron justo antes de la inauguración. Hoy en día es un espacio que tiene los árboles un poco más grandes, ya esa vegetación que queríamos dentro del render imaginario, pues se está mimetizando el edificio a través de ella, con la intención de que fuera una conexión entre el Parque Norte y el Jardín Botánico a través del Parque Explora, y terminara de configurar una zona que creemos muy apta para que las personas eh, transiten peatonalmente muy felices, muy contentas, pero aprendan a través de ellas, que puedan ingresar al Parque Explora, que puedan ingresar al Jardín Botánico, que puedan ingresar al MOVA, al Planetario, al Ruta N, y que si siguen corriendo hacia el centro de la ciudad, pues van a encontrar una cantidad de pasajes, de historias y de recuerdos que nos llevan incluso a devolvernos a ese Parque de las Luces inicial y a llegar a la Alpujarra y devolvernos como esa habitabilidad del espacio urbano que perdimos de pronto con la violencia de los 90 y que ahora recuperamos a través de todos estos proyectos de infraestructura pública que podemos reconocer a lo largo de este eje. Sé que esta es una muestra muy rápida, sé que conté cosas de manera muy light, pasé muy rápido por muchos temas que se pudieran tocar un poco más a profundidad, pero en realidad espero que ustedes puedan conocer estos diferentes espacios que nos da la ciudad y espero que hayan disfrutado este recorrido, este resumen por lo que a mí me encanta nombrar como el nuevo norte de Medellín. Muchas gracias y espero que la pasen muy bien en nuestra ciudad. Hasta luego.